con el trabajo que nos va a servir de ejemplo. Bien, pregunto si están ya viendo la pantalla de AutoCAD. ¿Alguien que... Sí, perfecto, bueno. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio muy práctico, similar al que les toca a ustedes hacer para el trabajo final, que es el diseño de una cercha, de una estructura, de una bodega. Y eh, de allí, pues, vamos a entrar al diseño de una columna. Entonces, tengamos el caso de, esta es la planta estructural de una bodega que tiene 16 metros de longitud en un sentido y en el sentido vertical tiene una, dos, tres, cuatro, cinco luces, cada una de 6 metros. O sea, la bodega es el contorno, el perímetro. En los extremos van una cercha como la que se muestra aquí. Esta es la cercha. Esta cercha va de este apoyo a este apoyo. Es lo que tiene 16 metros. Tiene una cercha de cuerdas paralelas de 1 metro de altura y las cargas van aplicadas cada 2 metros debido a que la longitud permisible para las correas, o sea, donde se amarra el techo, es de 2 metros. Entonces, cada 2 metros irá una correa, o sea, va a correr en este punto, en este punto, en este punto, en cada uno de los puntos donde están las cargas. Esas cargas, esas flechas me indican que ahí van las cargas de las correas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta es una flecha de cuerdas paralelas tipo Warren. La separación de las columnas, en este caso, y de las cerchas son de 6 metros. Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 por 6. Tengo 30 metros de largo que tiene esa bodega. Y tienes cuántas cerchas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerchas igualitas, tal como las que les he mostrado acá. Si hacemos un corte vertical, tendremos esto, ¿sí? Este es el corte vertical en donde eh, les pregunto, ¿se alcanza a ver bien los colores de la cercha? ¿Sí se ve bien? Sí, profesor. Ah, bueno, sí, la pregunta se la hago porque antes de iniciar le había preguntado a una estudiante si la pantalla se veía mejor en blanco, en negro, en AutoCAD. Bien, entonces, haciendo un corte vertical, tenemos que son cada cercha o cada pórtico está compuesto por dos columnas en los extremos de 5 metros de altura. 5 metros de altura, o sea, son dos columnas soportando la cercha. Esa cercha pues irá doblemente articulada. Las columnas se van a plantear en tres condiciones diferentes. Una es con perfiles I o perfiles H, ¿ya? Perfiles H, dispuestos en esta forma. Como la cercha va de un extremo al otro, entonces el eje fuerte de la cercha es este, ¿cierto? O sea que el elemento tiende a fallar aquí alrededor de este eje. Entonces, estas son las cerchas, todas las cerchas van colocadas en ese sentido. Como se puede observar aquí en los planos, miren, observen, haciendo un acercamiento, no es lo mismo colocar esta cercha en este sentido que colocarla en el sentido contrario. Vamos a girarlo.
O sea, es muy diferente a que este elemento vaya, vaya así o a que fuera en este sentido, que fuera así. ¿Por qué? Porque el eje fuerte es el eje X y la estructura va a girar de acuerdo a la forma como está colocada, va a tratar de girar es así. Por esa razón el eje fuerte tiene que ser así. No, o sea, en forma de una H, no en forma de una I, por la forma como están colocados. Bien, entonces en este caso nos dicen que la cercha va a estar que la bodega va a estar estructurada a través de cerchas de cuerdas paralelas soportadas en columnas de 5 metros de altura y van a haber tres opciones que ustedes tendrán que considerar en el ejercicio. Yo voy a trabajar en uno y ustedes probarán con los otros. En la primera entonces vamos a usar perfiles en H, ¿sí? Y vamos a usar un HA200. Vamos a probar con un HA200 para ver si esa columna es capaz de soportar las cargas, como veremos enseguida. El perfil HEA200 es un perfil europeo que tiene 20 centímetros de aleta con 10 milímetros de espesor. Aquí pues no es conveniente hacer su cambio, aquí debería escribir 200 para evitar problemas de unidades, ¿no? O sea, aquí son 20 centímetros, o sea, 200 milímetros. Bueno, vamos a ver aquí, pues no me permite cambiar ahora. Pero los espesores del alma son 6.5 milímetros y el espesor de la aleta son 10 milímetros. Entonces ya saben, 20 centímetros de ancho, o sea, 200 milímetros la aleta. 190 milímetros de altura, 19 centímetros de altura, o sea, 190 milímetros. La altura total de extremo a extremo. El espesor 6.5 milímetros en el alma y 6.5 milímetros en el alma. Además de eso, me dicen que aquí se forma un pequeño radio, así como este que estoy, así como este otro, un radio así, que esto con el fin de que no se presenten esfuerzos concentrados. O sea, aquí hace así, aquí y acá. Y ese radio mide 18 milímetros. Voy a ver si lo logro. Ah, perfecto. Eso me salió de primera. A eso era que me refería, ¿sí? Este radio, este es un chaflán que tienen los elementos para que no quede tan brusco ese cambio. Bueno, sigamos. Bien, otra opción que usted va a contemplar va a ser un perfil tubular estructural como el que se muestra aquí, un PTE, se llama PTE, perfil tubular estructural, que tiene 100 milímetros de ancho por fuera, medio por fuera, por 150 milímetros de altura, por 2.5 milímetros de espesor, tanto a probar si esa misma columna en lugar de un perfil HEA sirve un perfil PTE. Y por último, van a contemplar la opción de utilizar, en lugar de esos perfiles anteriores, usar cuatro ángulos de alas iguales. Vamos a probar con perfiles de 75 milímetros por 75 milímetros por 9 milímetros de espesor, que equivale a un ángulo de 3 pulgadas por 3 pulgadas por 3 octavos de espesor. Y van a estar separados 30 centímetros, formando un cuadrado de 30 centímetros, tal como se aprecia en el dibujo. O sea, va a ser una sección compuesta y vamos a necesitar usar celosía. Entonces hay que diseñar la celosía para ese ejercicio. Entonces, fíjense ustedes que es un ejercicio bien completo que ustedes ahí tienen para practicar bastante. En cuanto a la ubicación del tubo, eh, también deben saber cómo ubicarlo. Yo les preguntaría,
Voy a borrar este de aquí para que ustedes me confirmen cómo es mejor. Mira, estoy bajo de batería. Con qué cosita. Listo. Pensé que estaba descargado. Entonces, la pregunta que le estaba haciendo era, si usted colocara, si va a usar el tubo, ¿cómo lo colocarías? Gracias. ¿Lo colocarías así o lo colocarías en el otro sentido? O sea, ¿lo colocarías así o estas preguntas que ustedes no son cruciales porque son los que uno le dan a entender, son los que le permiten analizar si entienden los conceptos bien. Pregunto, pregunto, ¿cuál debería ser la posición más adecuada si utilizara perfiles PTE? Esto vamos a llamarlo 1 o en esta forma que vamos a llamarlo 2. Repito, ¿cuál sería la condición más apropiada desde el punto de vista estructural? Si los coloco así, esto, o si los coloco en esta forma. Hablemos de abajo 1 y el otro 2. Entonces vamos aquí a preguntarle a Carol. Carol Otálvaro, ¿cómo cree usted? Carol, por favor, diga presente. Carol, Caroline, ¿qué pasó? Lo tenía aquí, ya se perdió. Caroline, bueno, Gregory Shona, no sé por qué se les da miedo a hablar. A Gregory Shona, ¿cómo le parece que es la condición adecuada? La colocación adecuada según la condición 2, 1, esta o
o esta. O sea, esta vamos a llamarla la condición uno o la condición 2. Le diría que en la condición uno. La condición uno. O sea, esta. ¿Por qué la colocaría así? A ver. A ver, José Barbosa, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo con su compañero? Sí, profesor, en la condición uno. ¿Quién está en desacuerdo? ¿A quién le gustaría mejor la otra condición? O sea, esta. Me tomé ahora rato el trabajo de explicarles lo que pasaba cuando usted coloca el perfil en esta forma, que necesita que el eje fuerte sea esto. O sea, este es el eje fuerte, o sea, el eje X, y la viga debe estar así, o sea, como si lo tuviera en esta, así, ¿ya? Porque dije que si la colocaba así, el pandeo no se va a dar en este sentido, sino en este sentido. Y acá es exactamente lo mismo, ¿sí? El eje fuerte de giro, acuérdense que la cercha va de aquí hasta acá. O sea, las dos columnas van a soportar esta gran cercha, entonces ella va a tratar de girar alrededor de este eje fuerte, ¿sí? Entonces yo debo colocarla en esta forma para que el eje de inercia sea el mayor, el que esté trabajando allí. Igualmente ocurre entonces con el perfil H. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense ustedes que son cositas que son de gran importancia y yo me demoro un buen rato explicándoles pues, para que ustedes tomen criterio. O sea, no, estas no son cositas de juego, sino que uno tiene que entender el comportamiento real sobre la base de lo que hemos aprendido de ejes de giro. Ya sabemos que el momento de inercia en X para los perfiles en Y es mucho menor que el momento de inercia que en el eje Y. Bien, entonces les decía pues que tenemos tres opciones. Vamos a usar un perfil en Y, vamos a usar un tubo y vamos a usar cuatro ángulos como una sección compuesta. Entonces vamos a centrar nuestra atención en esta. Eh, y aquí vamos a intentar trabajar pues con este perfil. Entonces, lo primero, hasta ahora lo único que me han dicho es que esta columna está empotrada aquí en la base y está articulada en la parte superior. Vamos a colocarlo acá en nuestro ejercicio. Entonces, tenemos un perfil así, empotrado acá y articulado acá. Y tiene aplicada una carga P que hay que calcular. La altura de esa columna dijimos que era, ¿cuántos metros? 5 metros. Le pongo un poquito más delgado. Bien, entonces
lo primero que debemos saber qué es la carga, ¿cierto? Hay que saber qué carga P, cuánto es la carga que vamos a utilizar allí. Y para eso debemos irnos a la cercha y hacer el análisis de carga. Entonces, fíjense que cada columna, vamos a suponer que vamos a tomar como ejemplo esta columna. Esta columna. Entonces, para saber eso, yo debo saber qué carga se me transmite a esta cercha, ¿sí? Entonces, esta cercha va a soportar, ¿qué? Va a soportar la cubierta, el peso propio, el cielo raso, etcétera. Entonces, aquí sobre esto habrá una carga uniformemente repartida sobre la cercha que corresponde precisamente a esas cargas. Entonces, en nuestro ejercicio, primero vamos a ver cuáles son las cargas que tenemos. Carga muerta. Carga muerta tendríamos el peso propio de la cercha. Tenemos el peso propio de la cubierta. De la cubierta, entonces, uno investiga con base en los planos y nos dicen que vamos a ir tomando una información que tomé acá de que esa cubierta es una cubierta bastante pesadita y pesa 20, o sea, 20 kilogramos por metro cuadrado. Y eso en kilonewton es simplemente 0.2 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué otra carga va a soportar la estructura? Va a soportar el cielo raso. Fíjense, yo lo que pretendo en este ejercicio es que ya ustedes vean el problema de manera global, como realmente uno los desarrolla en el ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, ya no voy a darles encima cuánto vale P, sino que en este caso yo tengo que calcularla, ¿sí? En un ejercicio de aprendizaje de diseño de columna está bien, pero ya acá nos toca buscar cómo calculamos esa carga. Entonces, las cargas son cargas muertas y carga viva. La carga muerta, entonces tenemos el peso de la cubierta, investigamos qué clase de cubierta se va a utilizar, eso se obtiene de los planos y me voy a un catálogo y me dicen que ese tipo de cubierta me debe soportar 20 kilogramos, pesa 20 kilogramos por metro cuadrado. El cielo raso, entonces también el arquitecto deberá darnos de qué clase de cielo raso vamos a utilizar. Entonces vamos a suponer que está pesando 30 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 0.3 kilonewton por metro cuadrado. Tenemos las instalaciones domiciliarias. En este caso estaríamos hablando de instalaciones eléctricas. De la instalación eléctrica, ustedes saben que se trata de una bodega o si se trata de pronto de un auditorio para música, para presentaciones, pues ahí van a haber eh, luces, de pronto toca colocar unas pequeñas poleas, entonces todo eso pesa. Y ese análisis, vamos a suponer que nos llevó a un dato, ese dato nos lo pudo haber dado un electricista o simplemente hacemos unos cálculos y vamos a suponer que también está pesando 0.3 kilonewton por metro cuadrado. El cielo raso, el peso propio de la armadura, o sea, el peso propio de la estructura, que es la cercha, se calcula como un porcentaje de las cargas muertas más las cargas vivas. Hecho esos cálculos, vamos a suponer que esos cálculos me dieron también 0.20. 0.20. De tal manera que
Esa suma da 20, 40, 100. ¿Sí? Estaría dando 1 kilonewton por metro cuadrado, que equivale a decir 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esa es la carga muerta. La carga viva. La carga viva en las armaduras. ¿Qué carga viva estará soportando una estructura? O sea, la carga viva es la carga sobre la cubierta, ¿cierto? Entonces la carga viva ya no es la misma que decimos de 180 kilogramos por metro cuadrado, sino que para cubiertas encontramos, en la norma hablan de dos cargas cuando son cubiertas livianas. En este caso son cubiertas livianas a base de láminas de zinc. Entonces la norma dice que cuando la pendiente es menor de 15 grados, se tome 50 kilogramos por metro cuadrado y cuando es mayor se tome 35. En este caso la pendiente es prácticamente horizontal, se debe tomarse el mayor valor que son 50 kilogramos por metro cuadrado. Entonces la carga viva serán 50 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 0.5 kilonewton por metro cuadrado. Bien, entonces, la carga total a usar, ya sabemos que hay que combinar carga muerta con carga viva. O sea, sería 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Háganme mejor, me hacen esta operación. ¿Cuánto da 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva? Tengan a la mano la calculadora, por favor. 2 kilonewton sobre metro cuadrado. Las dos. Entonces, ese techo debe soportar, en total una carga uniformemente distribuida de 2 kilonewton por metro cuadrado, o sea, 200 kilogramos por metro cuadrado resiste cada una de esas estructuras, ¿sí? Entonces, a mí me interesa, calcular es qué carga uniformemente repartida se me va a esta cercha para saber de ahí cuánto le toca como reacción a esta columna y a esta columna, ¿sí? Cualquiera de ellas. Como la carga es uniformemente repartida, pues simplemente, y las cerchas están distribuidas todas por igual, cada cercha carga lo mismo, excepto las extremas. Las extremas trabajan la mitad. Pero para efectos prácticos en el diseño estructural, uno no toma diferenciación entre las cerchas extremas y las internas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que las extremas de pronto amplíen la bodega o la construcción y entonces quede trabajando como una cercha interna. Entonces no es práctico en ingeniería la cercha extrema trabajarla con una carga igual a la mitad como aparentemente se da. Entonces la carga que soporta, como esta carga está por metro cuadrado, entonces ¿cuánto soporta este elemento? Realmente estaría soportando el área tributaria que descansa sobre, esta cercha del centro, cuando tomando una cualquiera, es la mitad de acá y la mitad de acá, ¿sí? O sea, este ancho total. ¿Está claro? O sea que para convertirlo en carga uniformemente repartida, debo multiplicar por este ancho. O sea, la mitad de aquí de 6, que es 3, más la mitad de acá, que es 6. O sea que en total esta distancia aquí son 6 metros. Entonces yo multiplico
esto por 6 para que me dé una carga de por metro cuadrado. Es decir, para un ancho tributario, o sea, separación entre una celda y otra de 6 metros, entonces la carga será los 2 kilonewton multiplicado por 6. Eso daría 12 kilonewton ahora por metro lineal, ¿de acuerdo? Porque tenía 2 kilonewton metro cuadrado, multiplico por 6 metros, me da 12 kilonewton por metro lineal. O sea que usted sobre esta cercha está colocándole una carga uniformemente repartida de 12 kilómetros por metro lineal. Entonces, ¿cuánto soportaría cada elemento? Entonces, como la carga es uniformemente repartida, multiplico por la longitud, que en este caso la longitud es ¿cuánto? 16, y divido entre 2 porque las columnas son iguales, cada columna trabaja por igual. Entonces, con esa observación, decimos que la carga PU que debe soportar cada columna será igual a 12, que son kilonewton metro lineal. Lo multiplico por la longitud total que separa las columnas, que dijimos que era 16 metros, y la divido entre 2 porque son 2 columnas. ¿Sería cuánto? 12 por 16, entre 2, como quien dice, 12 por 32. Como quien dice 12 por 8, ¿verdad? 84. ¿Así es? Da 96, profe. Eso, 96, gracias. O sea, en definitiva, el problema es aplicar aquí una carga P de 96 kilómetros. ¿Ustedes vieron cómo es el problema ya de ingeniería, el problema real? ¿Sí? Entonces voy a hacer un resumen de esta parte. A mí me piden es diseñar la columna, ¿cierto? Una columna tipo. Estas columnas son tipo porque son, como están distribuidas de manera uniforme, pues cada una trabaja con la misma carga. Si las distancias entre una columna y otra fueran diferentes, entonces ya ahí sí había que calcular una por una. Pero en este caso, como son una distribución totalmente simétrica, cada columna trabaja lo mismo. Y en el caso de la cercha, cuando yo tomo un pórtico, también, si esta carga es uniformemente repartida, como lo es en este caso, pues cada columna cargará la mitad de lo que le toque, ¿sí? Entonces tendríamos este producto. Como la carga la teníamos en kilonewton por metro lineal, multipliqué por la longitud para obtener la carga total y divido entre 2 para hallar la reacción, o sea, la carga que soportaría cada columna. Entonces, en este ejercicio, ¿cómo calculamos las cargas? Teníamos dos tipos de carga. Teníamos la carga muerta y tenemos la carga viva. La carga muerta la compone el peso, el peso propio, que en este caso se tomó como 0,20 de kilómetros por metro cuadrado. El peso tomado como más o menos un 10%. Un 10% de la carga muerta más la carga viva, aproximadamente. Eso no son fórmulas. Esos son unos datos aproximados que uno los toca. Después que termine de hacer el cálculo real, verifica si esa carga que asumió es o no correcta. Entonces, peso propio 20 kilogramos metro cuadrado. Peso de la cubierta, lo tenemos del catálogo dependiendo del tipo de cubierta. Y pongamos que también dio 0,20. El cielo raso depende también de las especificaciones que deba soportar el elemento. Estamos hablando de 0,30. Y las instalaciones eléctricas también van a depender del uso, ¿sí? Mire, cuando nosotros utilizamos en el auditorio de la
del Centro Familiar Cristiano que teníamos hechas de 30 metros de largo y yo afortunadamente se me ocurrió tomar 30 kilogramos por metro cuadrado para carga de instalaciones eléctricas. Cuando estábamos haciendo las instalaciones me di cuenta que además de las partes eléctricas, todas las lámparas, hubo que colocar unas pequeñas cerchas donde se iban a colocar las luces que se proyectan sobre el escenario, ¿sí? Entonces son unas luces que son de colores, cambian de colores, de posición y se suben a través de una polea. Entonces realmente, más el cielo raso, era un cielo raso que era bastante pesado. De tal manera pues que ese avalúo de carga eléctrica no se puede tomar a la ligera, no es que van a tomar siempre 30, 10, 20. Hay que concertar y si la persona que va a hacer las instalaciones ya está contratada, esa persona te puede orientar mejor sobre realmente cuánto es el peso real que puede dar las instalaciones eléctricas para no quedarte por debajo. Acá también en el techo del Centro Familiar Cristiano nos tocó hacer un análisis bastante concienzudo, hablamos con el instalador de ese techo y ese techo, además del peso propio de la lámina, debía llevar eh, una fibra de vidrio para controlar sonido, para controlar calor. Arriba llevaba un recubrimiento epóxico que cogía como un centímetro. Total es que ese peso se fue bastante alto. Entonces, nuevamente, repito, cuando usted va a hacer el avalúo de carga, ojo que eso es la parte crucial, ¿no? Avalúo de cargas. Esto no es cuestión de que usted lo va a resolver en un minuto, porque simplemente le va a meter al programa lo que ya él automáticamente tiene para cierto tipo de cargas modernas. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, muy responsable. A esto hay que dedicarle todo el tiempo necesario. Y si usted no tiene la información, tiene que buscarla, hablar con el propietario, hablar con el arquitecto, que fue lo que pensó respecto a ese proyecto. Bien, entonces ya con esta información tenemos que la carga muerta nos me daba 100 kilogramos metro cuadrado, o sea, 1 kilonewton por metro cuadrado, que la carga viva era 50 kilogramos, o sea, 0.5. Entonces la carga que se utiliza es la carga mayorada, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, eso dio 2 kilonewton. Multiplicando por el ancho tributario, o sea, la separación entre una cercha y otra, que eran 6 metros, esa carga que está por metro cuadrado la convierte por metro lineal, como hicimos acá. Como explicamos aquí. ¿De acuerdo? Aquí. Multiplico por este ancho y esto me da. O también puedo, si lo quiero de otra manera, como tengo la carga por metro cuadrado, pues multiplico por esta área. ¿Sí? ¿Esta área cuánto tiene? Esta área simplemente tiene 16 metros por 6 metros. Multiplico por la carga y divido entre 2. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Tienen alguna pregunta aquí, en esta parte del análisis de carga? Bueno, no sean mirones de palo, cuando tengan dudas, pregunten. Pero si no preguntan es porque todo está bien. Ok, entonces continuamos. ¿Cierto? Vamos a mirar si esta columna, un HA200, fue tomada de manera arbitraria, es capaz de soportar esta carga de 96 kilonewton con una altura de 5 metros, usando un perfil HA200. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tengo la carga, pues como tengo el perfil, yo tengo que calcular acuérdense que para hacer uso de esta curvita que ya la hemos tocado un poco de veces, para usar esta curva que es la curva que me da la carga axial de una columna, tengo que entrar esfuerzo contra relación de Beltré, ¿cierto? Yo quiero calcular el esfuerzo, o sea, el esfuerzo que soporta la columna en función de la relación del Beltrés. Y ya sabemos pues que la relación del Beltrés depende del radio de giro. Entonces vamos hasta allá. Le vamos a aprovechar aquí. Tenemos, bueno, antes de proceder a eso, hay que verificar si la sección es,
Vamos aquí. Vamos a hacer el chequeo de pandeo local. ¿Cierto? Pandeo local para estos perfiles y porque ya dijimos que si la sesión no es compacta, que a eso se refiere el pandeo local, que la sesión sea compacta o no lo sea, se deben cumplir que la relación B sobre T sea menor que un lambda, ¿sí? Entonces, para perfiles en I, B sobre T, vamos por aquí. Para la letra sería que la parte de pandeo que se analiza es esta, ¿sí? O sea, este es el B que debo utilizar aquí. Y el T, pues el espesor del elemento. Entonces, B sería la mitad de 20. Que sería entonces B sobre T igual a 10 centímetros, o sea, 100 milímetros, sobre T. T es el espesor que dijimos que era ¿cuánto? 10 milímetros. T 100 sobre 10 daría 10. O sea, la relación del T de la aleta es 10 y debe ser menor que un lambda, que para perfiles en I es 0.56 raíz de E sobre FY. Entonces vamos a usar a 0 a 36, perdón, a 0 a 50, que tiene un FY de 350 megapascales. Entonces, por favor, háganme la operación esta, 0.56 raíz cuadrada de E sobre FY. A ver cuánto da. 13.38. Entonces, muy bien, se cumple de que B sobre T es menor que lambda. Entonces, por ahí estamos bien. Ahora vamos a hacer el chequeo con el nervio. Entonces, el nervio nos dice que la altura neta dividida entre el espesor del alma debe ser menor que también que un lambda. Entonces, el H neto, mire, el H que se pandea, por eso les dibujé ahora rato que aquí había una curvita, ¿sí? O sea, en la práctica esto tiene un pequeño radio. Ese radio, ese radio me dice el problema que es de 18 milímetros. Ese es el radio, o sea, de curvatura que tiene esto acá. Y a mí lo que me interesa calcular es la distancia desde aquí hasta aquí. Ese es el H neto de pandeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el H será
esta distancia entre el espesor. Entonces, háganme favor y me ayudan. H neto a qué sería igual. A ver, para calcularlo. ¿Cuánto queda aquí? 19 menos 18 por 2, ¿no? Exactamente. Tengo 19 menos 18 por 2. ¿Qué más debo quitar? Recuerden que los 19 van de El este espesor. extremo. Los patines. Exactamente. Debo quitar de los los patines. patines, O sea, 2 patines, ¿cierto? O sea, 2 por 10. Y ahora sí lo divido entre el espesor, que es, ojo con las unidades. Ojo, ojo, ojo. Aquí vamos a corregir. Por eso, por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es mejor escribirlo aquí como 190 y aquí como 200, ¿sí? Para evitar que... Acá no cometimos errores en este. Ah, no, aquí sí lo pasamos a milímetros. Entonces, vamos a revisar. Entonces aquí es 190 menos, dijimos 18 por 2 y menos 2 por 10. Y eso entre el espesor del nervio que es 6.5. Entonces, por favor, háganme esa operación. ¿Cuánto da? A ver, 20.61. 20.61. Y eso debe ser menor que, en este caso, para la aleta, en perfiles I, el control de lambda es 1.45 raíz cuadrada de E sobre FY. Háganme esta operación. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y esos lambda dónde los conseguimos? O sea, porque aquí nos están dando de este perfil libre, cuando tengamos otro perfil. Ah, no, ustedes ahí en la conferencia tienen, para cada caso tienen, si es perfil en I y canal, son estos dos valores. Si es ángulo, tiene sus valores. Si es tubo, tiene sus valores. Si es elemento redondo, tiene sus valores. ¿Yo? Y hay una tabla que también está referenciada Ok. en el texto. En el texto ahí está referenciada y esa tabla te dice ese caso y otros más. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuánto les da esto? 24.66. Entonces, miren que se cumple, ¿cierto? 20.15 menor que esto. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con estas dos situaciones? Llegamos a la conclusión de que la sección no tiene problema de pandeo local, o sea que la sección es compacta. ¿Sí? Esa es la conclusión que llegamos. La sección es compacta. Escribamos completo. Sección tiene que cumplirse en ambos, tanto para la aleta como para el alto. Compacta. Bien, entonces ya sabiendo que la sección es compacta, ahora sí podemos proceder a hacer los cálculos de la capacidad de la columna de acuerdo con la ecuación de Euler. ¿Sí? Entonces ya sabemos que para la ecuación de Euler, Pero fue una pregunta, ¿y si la ¿sí? sección no es compacta, qué sería? Cuando no es compacta, entonces la norma permite reducir la capacidad de esa columna mediante unos factores Q que están incluidos dentro de las ecuaciones. Esas ecuaciones no las vimos nosotros porque esas ya son una parte mucho más avanzada y es bastante un poquito más complejo el cálculo de esos valores de Q. ¿Sí? Lo que yo sugiero al respecto, y más en la práctica, trato de aplicarlo. En mis diseños o en los diseños uno normales trata de que todos los perfiles sean compactos. El 98%, por no decir el 100%, como hablemos del 95%,
El 95% de los perfiles están fabricados de tal manera que estas relaciones se cumplan. ¿Por qué? Porque los fabricantes tratan de garantizarle al diseñador que las secciones sean compactas para que ella tenga más capacidad. Es que lo que pasa es que si cuando, ¿qué es lo que usted hace aquí? Usted, mediante la relación del Beltès, ¿cierto? Usted calcula el esfuerzo crítico. Pero esto está calculado, estas ecuaciones que tienen allí, cuando la sección es compacta. Si no es compacta, entonces el esfuerzo crítico de diseño, vamos a llamarlo un F', será un factor K, un factor Q, exactamente Q, multiplicado por el F crítico. ¿Sí? Ese factor Q realmente no es un factor que está adelante, va dentro de la ecuación, de la exponencial, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que cuando la sección no es compacta, el valor obtenido con las ecuaciones estas de Euler son reducidas en un porcentaje. Ese porcentaje es el que es un poquito complicado de calcular. ¿De acuerdo? Entonces uno lo que trata es de calcular eso. Yo precisamente en la tabla que está en el libro sobre ángulos encontré que solamente hay un solo perfil angular que no es compacto. Los demás es compacto. Entonces, ¿qué hice yo? Lo tengo subrayado. Como que dice, estás en la lista negra. ¿Está claro? Bien, entonces con esta declaración pasamos a calcular pasamos a calcular el esfuerzo crítico. Entonces ya sabemos que para el esfuerzo crítico yo debo conocer es la relación de Beltès, que sabemos que es igual a K por L sobre el R mínimo, ¿cierto? Y ya con esto, pues yo me voy, con esto ya yo puedo calcular sencillamente usando la tabla o las ecuaciones la relación de Beltès. Entonces vamos a ver cuánto vale K. ¿Qué clase de columna tengo? Una columna que está empotrada y articulada. ¿Cierto? Que ya puede pandear en esta forma. Entonces, para ese caso, el valor de pandeo es hasta aquí. Y esto vale 0.7L, pero la norma toma 0.8. O sea, el- la, el- la longitud efectiva, cuando la columna es empotrada y articulada, sería 0.8L. ¿Ya? O sea que el K vale ¿cuánto? El K vale 0.8. Ya saben que eso también ya lo vimos, ¿no? Por la longitud de la columna, esa longitud son 5 metros, o sea, 500 centímetros. Le vamos a ir entre R. ¿Cuánto vale R? R es el radio de giro. Entonces, tomen nota, por favor, tomen nota, le voy a dar los datos correspondientes a ese perfil. Ese perfil tiene los siguientes datos. El área, el área de ese perfil es de 53.8 centímetros cuadrados. El radio de giro me dan también los momentos de inercia, pero de giro en Y vale 4,98 centímetros. Entonces, ya sabemos que debe tomarse el menor radio de giro, por lo tanto, tomaremos el valor de 4,98 centímetros. Por favor, háganme ese cálculo. 0.8 por 500, que es la longitud, sobre 4,98, que es el radio de giro. ¿Cualquier pregunta? 80.32. ¿Cuánto? 80.32. 80.32. Esa es la relación de Beltès. Entonces, fíjense que yo aquí el C sub C, eso está. Ah, bueno, para ese perfil en I,
Entonces vámonos para ayudarnos con las tablas. ¿Están viendo la gráfica? Aquí están las gráficas, entonces y aquí están las tablas. Relación del Beltés con la que voy a entrar. La 0, entonces a 0,36 para cada 0 está el valor de C sub C y está el valor de el esfuerzo de Euler. Y acá en esta columna está el esfuerzo crítico, que es el que me interesa. Estamos en este caso en a 0,50 y la relación del Beltés me dio, ¿cuánto fue? ¿Me recuerdan? 80, hablamos de 80. Entonces aquí en 80, observen que tengo 80. 80 me voy a ¿cuánto? Me voy a 0,50. 80 a 0,50. Profe, yo 80.32, en ese caso se tendría que interpolar. Pero 80,3 usted lo puede tomar como 80, ¿sí? O como 81. Realmente no, eso no te va a afectar mucho, ¿ya? O yo para poner mi interpolar mejor lo calculo o sea, si tengo mi hojita de cálculo, trabajo con el valor exacto y calculo el esfuerzo, ¿sí? Acuérdese que para eso yo necesito calcular cuánto es el C sub C, ¿cierto? El C sub C, en este caso el C sub C, para hacer el 350 es 112. Este es 112, ¿sí? Observen. Por eso es la importancia de la tabla. Para 0,50 el C sub C vale 112,59, ¿sí? Y el Beltés nos dio 80. Entonces, vamos aquí con calmita para que aprendan a usar las tablas. Entonces, aquí tengo 50, aquí tengo 100, 80, pues está más o menos como por aquí, ¿sí? Entonces yo aquí, ¿cuál es la gráfica? La gráfica de 50 es, ¿la de color qué? La de Color color verde. verde. La de color verde. Exacto. Entonces, yo me voy aquí con 80. Vamos a suponer que este fuera 80 aproximadamente, pero es para que tengan idea cómo es el procedimiento. Entonces, bajo hasta acá. Pues en este caso subo, ¿no? Pues no me dio bien, pero ya ustedes saben cómo es la cosa. Entonces, yo aquí subo con 80 y de aquí pues me voy hasta el eje horizontal. ¿Y esto qué es? Este es el F sub C que estoy buscando en la tabla. Aquí aproximadamente está entre 200 y 250 el esfuerzo crítico. Vamos a mirarlo en valor exacto acá. Entonces, decía que con 80 me voy acá y obtengo ¿cuánto? Obtengo que el valor para 0,50 da ¿cuánto? 218, ¿cierto? Miren, observen aquí a 0,350 esfuerzo crítico, me da aproximadamente 218. ¿Cuánto dije yo que me daba aquí aproximadamente? Como esto no estaba a escala, pensé que estaba entre 200 y 250. Si lo mide con precisión, te va a dar. Entonces, 218 es el esfuerzo crítico que vamos a utilizar. Entonces, simplemente con esto, yéndome a la tabla de diseño, obtengo que el esfuerzo crítico es 218 megapascales. Recuerden que aquí porque estoy usando la tabla, si no, ya yo sé que con el RE tengo que calcular el C sub C, ¿cierto? Tengo que comparar si R sub E es menor o si es mayor que C sub C para saber cuál de las dos ecuaciones utilizadas, saber si estoy ubicado. Aquí está el C sub C, aquí está la Beltés. Entonces, saber si voy a usar la ecuación de la parte derecha o de la parte izquierda. En este caso, como es menor, uso esta ecuación, ¿sí? Que es una ecuación exponencial. Uso esa ecuación
¿sí? Y con eso tengo que calcular aquí en este caso el FE, y con el FE me voy a la ecuación y obtengo el famoso F sub C. Pero usando la tabla, miren que es muy inmediato, ¿cierto? Con la tabla me ahorro todas estas operaciones de comparar con C sub C y calcular el F sub E, y me voy dentro de la tabla y obtengo el valor de 80,32. Bien, entonces ya con esto, con el esfuerzo, voy sé que la carga crítica es igual a phi por el área de la columna y por el esfuerzo crítico. Sería 0,9 por la sub G, que dio 53,8 centímetros, o sea, 53,80 milímetros. Milímetros cuadrados por el esfuerzo, que es 83,32. 832. Newton sobre milímetro cuadrado. Y divido entre 1000 para convertirlo a kilonewton, porque aquí me da, se cancelan los milímetros cuadrados con estos milímetros cuadrados y me queda newton. Entre 1000 quedan kilonewton. Entonces, hágame esa operación, por favor. 388,909 kilómetros sobre milímetro. 388 kilonewton. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? ¿La columna está bien o está mal diseñada? Profe, el 80,32 ¿de qué es? Ese es el esfuerzo, esa es la relación del Beltès. O ¿Y por sea, qué la ponen la carga crítica? sí, ¿No claro. sería Sí, sí, 218? sí, 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 está malo, está malo. Gracias. ¿Cuánto fue que dijimos? 218, ¿cierto? Ok. Hay que estar piloso con eso. Eso está muy bien. Entonces corregimos. Es, vamos a revisar la operación. Phi, que es 0,9, por el área de la columna, que es 53,80 milímetros, y por el esfuerzo crítico, que fue el que tuvimos aquí de la tabla, que da 218. Revisen porque ahora sí da muchísimo más. Da 1050. Da 1050. Gracias. ¿Y cuánto es la columna, la carga que debo soportar? 96. 26 kilonewton contra 1000, ¿sí? O sea, esa columna está súper sobrada, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente que si yo estuviera haciendo ese diseño, no iba a trabajar con ese valor. O sea, debo pensar en buscar que un perfil más pequeño, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado en eso. Definitivamente esa columna estaría sobrada, pero hay que tener en cuenta que la altura de ella son 5 metros, es una columna bastante esbelta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces el diseño lo domina no solamente la carga, sino la rigidez del elemento. Pero los dejo para que ustedes hagan el cálculo y verifiquen. O sea, esto es demasiado grande con respecto a la carga última. Eso me indica de que ese elemento está muy sobrado, es antieconómico. Yo podría pensar en un HA 180 o un HA 160, pero repito, hay que tener cuidado con las esbelteces. De todo modo, ya sabemos que la esbeltez de la máxima permitida es 200, pero yo evitaría estar cerca de 200. Yo me trataría de quedarme como con 80 o 100 o 120 máximo de esbeltez. ¿Por qué? Porque si me voy al proyecto, este es un proyecto cualquiera, proyecto grande que tiene 16 metros de luz por 30 metros de largo, alturas de 5 metros, ¿sí? De aquí hasta acá.
Bien. Eh, el problema lo podríamos terminar hasta allí. Sin embargo, vamos a mirar algo como un complemento. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos analizado acá, les dije que ustedes van a probar con un perfil. Anótense, por favor, anótense estos datos para que lo busquen en la tabla. Busquen un PTE, anótenlo, un PTE de 100 por 150 por 2.5 milímetros. Y van a mirar la capacidad de esa columna. Ahí tienen que calcular, sí, pero es muy sencillo. Bueno, también si lo buscan en la tabla, bien, una tabla de perfiles, o si no, pues es muy fácil hacer el cálculo del momento de inercia y con eso el radio de giro. Tomen los datos eso, el espesor 2.5. Y el otro es el ángulo con el fin de buscar como propuesta. Mire, en este caso yo estoy seguro que el uso de 4 ángulos es mucho más económico que el uso de este perfil. ¿Por qué? Porque yo con los 4 ángulos, que valen mucho menos cada uno que el perfil en I, puedo buscar una extensión de 30 por 30 por fuera, mientras que esta extensión es de ¿cuánto? Es de 19 por 20, ¿sí? A pesar de que esta resiste más, es menos rígida. Entonces, es posible que el uso de estos 4 ángulos como sección compuesta me da una gran rigidez y me aporta la capacidad de carga requerida. Entonces dijimos que era un perfil, era un ángulo de 75 por 75 por 9, o lo que es equivalente a decir un ángulo de, pensé que estaba, un ángulo de 3 pulgadas por 3 octavos de pulgada. De 3 octavos de pulgada, sí. Bien, entonces les voy a dejar como inquietud lo siguiente. Vamos a mirar este. Miren que esto es una bodega, ¿verdad? Dijimos, o puede ser no necesariamente una bodega, pues simplemente una zona de almacenamiento, o puede ser un polideportivo, o un centro comercial. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, bueno, si es un polideportivo, pues a lo mejor las columnas son así como están aquí y no tiene paredes, ¿sí? No tiene paredes, no tiene muros. Si es un centro comercial, es muy probable que tenga cerramiento, ¿sí? Entonces, si tiene cerramiento, puede ocurrir lo siguiente, que en este sentido, en el sentido longitudinal, usted como tiene columnas de 5 metros de altura, entonces para poder colocar los muros divisorios, ya sea que sean en bloque, en ladrillo, en durapanel, en superboard, usted le recomendaría colocarle un elemento en la mitad a todo lo largo. Inclusive puede colocárselo aquí también de frente. Aquí también podría llevar uno con unos elementos intermedios. Pero hablemos de este longitudinal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted coloca este elemento aquí, ya esto se convierte en una riostra para la columna en el eje débil. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí, en este eje, aquí usted le está colocando una riostra. Entonces, usted aquí tiene este perfil. ¿De acuerdo? Entonces, al colocarle la riostra en este eje débil, ya usted sabe, como explicamos en clases anteriores, usted tendrá dos situaciones. La relación del vertés en el eje X, o sea, pandeo alrededor de este eje,
es la longitud total, o sea, sigue siendo la misma, o sea, KL por sobre RX. Y en el eje Y, ahora la relación del vértice será el mismo K, pero la longitud que ahora ¿cuánto es? Es la mitad sobre el RY. ¿Sí? Eso es lo que le toca analizar cuando ya usted le está agregando, aprovechando que constructivamente le va a agregar una riostra, entonces aumenta la capacidad en el eje Y. Entonces, la columna te puede fandear o bien alrededor del eje X, así, ese sería el pandeo, o sea, con una longitud total. O puede, como tiene la riostra, que te pandee así. Por lo tanto, hagamos el cálculo para las dos situaciones. ¿Cuánto daría la relación de Beltrés para este caso? Tenemos 0.8 por L. L son los 5 metros. Sobre radio giro en X. Aquí tomo radio giro en X porque estoy tomando ese falla. ¿Cuánto dijimos que era de radio giro en X? Búsquenlo, por favor. Es 828. 828. ¿Cuánto de eso? 0.8 por 500 entre 8.28. 48,30. 48.3, pues. Listo. Y ahora en el otro sentido sería K.8 por L. L ahora es la mitad, o sea, 500 entre 2. Y pero entre el RY. El RY dijimos que era ¿cuánto? ¿4 qué? Profe, ahí el K sería 1. No, ¿Cómo? el K sería 1, porque Ah, en sí, la tienes mitad, razón, claro, la mitad. porque si lo miramos arriba, aquí tengo articulación y esto también se comporta como una articulación, en este caso perfectamente, tal como usted lo menciona, muy bien. En el de abajo sí es 0.8 porque aquí es articulado y aquí es empotrado, pero como está pandeado en dos sentidos, hay que tomar el más crítico. El más crítico es el pandeo arriba. Entonces aquí el K vale 1. Muy bien. Entonces, 1 por 500 entre 2 entre 4. Sería que 250, 60 y ¿qué? 22 y medio. Da 50,20. 50,2. ¿Cuánto? 50,2. 50.2, listo. Entonces, miren lo que ha ocurrido, ¿verdad? Gracias a la presencia de esta riostra, prácticamente hemos igualado los rayos de giro y la capacidad de esa columna se me va a incrementar de una manera notable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ahora rato calculé con qué el Beltés. Traje con el Beltés de 80. Y con este Beltés de 80, el esfuerzo crítico daba 218. Ahora veamos, aquí me tocaría trabajar con cuánto, con 48 o con 50. Debo usar la menor, perdón, la mayor Beltés. La mayor, que sería con 50. Entonces, simplemente con una relación de Beltés de 50, nuevamente me voy a la tabla, ¿cierto? Con 50. Entonces, con 50, aquí tengo 50. Me voy a 350, 90, 50. ¿Cuánto está dando? Está dando 291. 291.
¿Y ven? Acá en 80 me daba 218, hay un incremento de capacidad bastante alta. De 291 a 218 es un porcentaje elevadísimo que se presenta por el uso inteligente de esa estructura. Entonces, dijimos 291. Entonces aquí obtengo en tablas, para que sepan que estoy usando esa tabla, de un esfuerzo crítico de 291 megapascales. Y calculemos entonces cuánto sería la carga crítica. Phi por A sub G y por el FC. Por favor, háganme el cálculo. Eso dividido entre 1000. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué en el REY da 50? No le escucho, hable un poquito más alto. Dígame. Le escucho, dígame. El profe, que ¿por qué en el REY da 50? Ya. Profe, el RY lo tiene de 4 y el de 4.98. No, es que yo escribí, yo dije, ¿4 qué? Y me quedé esperando. Por eso da mayor Ah, porque ustedes no hicieron la corrección. Ok. Yo le dije, ¿4 qué? Que era 4 No, qué, con 90 y qué. 4.98 da 50.20. Da Bueno. 50. Ahora Ah, sí, pero, entonces, dio por lo eso mismo, ¿no? con 4 da 4.90 y qué. 62. 8, Y eso da 50.20. 20, sí Ah, señor. bueno, sí, que yo lo redondeé en 50. Entonces, sí, Ahora sí, gracias. ok, con mucho gusto. Entonces, ¿cuánto me da ahora esta capacidad? El phi, punto 9, el área es la misma, ¿cierto? El área es la misma y el esfuerzo crítico ahora es 291. Mira, colócalo al ladito entre el palo de limón y la sal, a lo largo de la 1409, profe. 1409 kilonewton. Y acá antes, ¿cuánto? 1050. Miren que se incrementó en un 40% la capacidad de esa columna por el solo hecho de haber colocado, no el hecho de haber colocado, de haber aprovechado, porque esa viga intermedia que les comenté en el ejemplo, hay que colocarlo, ¿sí? Porque esto simplemente es una edificación que necesariamente en ese lado tendrá que llevar un punto, una viga intermedia por construcción. Entonces, yo tengo que aprovechar eso, ¿sí? Ahí lo que estoy diciendo es que yo aquí estoy usando esa parte. Y entonces, miren cuánto se incrementa. Todavía, pues, lógicamente, si con esto estaba sobrado, acá sigue siendo mucho más sobrado, ¿cierto? Bien, entonces, este ejercicio, pues, es un ejercicio que es muy práctico, les sirve para que estudien. Miren que tienen otros casos, así como yo propuse esto, puedo agregar otras cositas, otras preguntas, ¿ya? Hay que tener cuidado los tipos de apoyos, como acá su compañero acaba de corregir aquí, que cuando fui a usar el K para la relación del vertex en Y, no debía usar, sino, ¿por qué? Porque yo miro acá, siempre hay que irse al problema real, ¿sí?
No hay que descuidar toda esta serie de cositas, estos detalles, porque en los detalles está el éxito de las cosas. Entonces, con esto, señores, yo espero pues que para la próxima clase el martes dije que íbamos a hacer íbamos a atender inquietudes, ¿no? Las inquietudes que tengan bien las resolvemos. Si no tienen, pues yo arranco enseguida con el siguiente capítulo que es diseño de conexiones, ¿de acuerdo? Y de todos modos hacemos el examen el jueves. Entonces, muchas gracias, señores. Miren que resultó algo supremamente interesante. Espero que todos hayan disfrutado de la clase. Profe, disculpe, ¿Ah? para que nos haga el favor de compartirnos el plan. ¿Compartirle hacer qué? el ejercicio. El archivo de AutoCAD, plan. Ah, ya. Muy bien. Vamos a anotarlo aquí. Voy a aprovechar para, es que si uno no se coloca, no lo hace. Ya yo estuve observando que en la plataforma sí ya la actualizaron al fin. O sea, ya tengo los 40 estudiantes de estructuras metálicas. Entonces voy a actualizar la información para ahí si le monto este archivo allá en la plataforma, al igual que aunque esta sí la tienen, ¿verdad? Sí, esta sí la tienen ustedes. Sí, esta sí la tienen allá. O si no, pues se los mando al correo de cada uno de ustedes. ¿Listo? Muy bien. Bien, joven, entonces que descansen y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta entonces. Gracias, profe. Gracias, profesor. Sí, señor. Gracias a ustedes por participar.